Hermanos, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre bendito, gracias una vez más, Señor, por permitir a tu pueblo reunirse en este día. Gracias por la libertad que tenemos de proclamar tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu ahora, Señor, el que la inspiró, quien también nos hable conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, que tú conoces, a pesar de la indignidad de este predicador. En el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, buenos días todavía. Estamos a 5 minutos del mediodía. Los que estuvimos presentes la primera semana del mes que pasó, recordarán que entonces, que celebramos además también, como acostumbramos, la celebración de la Santa Cena, tratamos y reflexionamos sobre la primera parte de este Salmo 27 que ahora hemos leído en su integridad. Hoy vamos a continuar entonces con esta segunda y última parte de este hermoso salmo, que como habíamos mencionado entonces es un himno con el cual el creyente expresa su confianza, su reposo en Dios. Si ustedes se dan cuenta, no de ser librado de circunstancias difíciles o adversas, e incluso de situaciones dolorosas o de amenazas que infunden temor, sino que en medio de ellas el creyente, el Hijo de Dios, puede descansar en un Dios fiel, en un Dios que no abandona, que no esconde su rostro a sus hijos y responde con misericordia a los que claman y rinden su vida a Él. Como señalamos en su oportunidad, este salmo muestra las dos caras, diríamos, de una misma moneda. Nos referimos a la realidad de la vida, que como todos aquí sabemos, tiene tanto momentos buenos como otros no tan buenos, y algunos muy difíciles, en la que experimentamos seguridad, calma, sosiego, pero otras tantas, tribulación, angustia, dolor. Y esta realidad, hermanos, que para todos los hombres sin distingo. No hay nadie que escape a esta realidad. Sin embargo, se afronta así, de manera diferente, en función a su relación con Dios. Como primer punto, recuerdo que concluimos que este Salmo 27 muestra entonces la realidad de la vida y cómo el creyente vive esta realidad a través de su relación con Dios, a quien ahora nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, podemos acercarnos con confianza, como se acerca un hijo a su padre, y llamarlo Abba Padre, Papito nuestro, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Los primeros versos entonces de este salmo nos hablan de Dios, de su carácter, de su amor, de su fidelidad. Nos dice que Dios es luz, ¿se han dado cuenta? Y nosotros hemos razonado de esta manera: si Dios es luz, el mundo sin Dios es un mundo en tinieblas. El mundo que vive de espaldas a Dios es un mundo a oscuras. Por cuanto rechaza a Dios, vive a oscuras. Y nosotros sabemos, y sobre eso hemos hablado aquella ocasión, sobre las consecuencias de vivir a oscuras, en tinieblas, sin saber, sin tener esperanza alguna de lo que está por venir. Pero notamos algo muy importante en el Salmo, que el salmista no dice que Dios es luz, pero ¿cómo es que lo dice? Que Dios es su luz, ¿verdad? El Señor es mi luz. Aquí se expresa pertenencia. Y esto es muy importante, hermanos míos. Dios es Dios y no va a dejar de serlo bajo ninguna circunstancia, pero nosotros necesitamos que llegue a ser nuestro Dios. Tu Dios, mi Dios. Ahora, como todas las Escrituras y particularmente el Antiguo Testamento, como lo señaló el mismo Señor Jesús, todas ellas dan testimonio de Él.
Este salmo nos lleva a Cristo desde su primer versículo, hermanos míos. Ahí podemos ver a Cristo, quien se dio a conocer como la luz del mundo, por quien viene la salvación. Otra vez Jesús habló, capítulo 8 de Juan, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para tener la luz de la vida, el Señor debe ser mi luz. Y la luz está al alcance de todos, como la salvación está al alcance de todos. Pero es preciso, hermanos míos, que como el salmista hagamos de la luz nuestra luz, del Salvador nuestro Salvador, por su gracia e iniciativa y no la nuestra. Teniendo al Señor como fortaleza, hermanos, entonces nuestro corazón puede permanecer calmo, aun cuando un ejército acampe contra nosotros. Solo Cristo puede darnos la salvación y por lo tanto solo una cosa debo buscar. Y miren el versículo 4 para ir acabando con esta introducción que está un poco larga. Le he pedido al Señor y solo esto busco: habitar en en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. El salmista, hermanos, solo busca vivir en la presencia de Dios todos los días de su vida, es decir, vivir en comunión con Dios, conscientes de su presencia permanente. Y nosotros sabemos que fue Cristo quien nos devolvió la comunión con Dios, comunión que habíamos perdido por nuestras iniquidades y pecados y rebeldías, por los cuales nos encontrábamos destituidos de su presencia. Pero el justo, el Santo de Israel, Cristo Jesús, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para pagar nuestras deudas. Y así todo aquel que pone su fe en Él es presentado ante Dios limpio, libre de culpa y sin mancha. Esa es la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, por lo que se nos devuelve la comunión del Padre, con el Padre. Y eso, hermanos, no viene de ningún otro. Y tampoco hay modo que podamos conseguir por méritos propios, mas solo por la gracia de Dios. Por eso el salmista, fíjense ustedes, levanta la mirada, clama a Dios, por lo que solo Dios puede darnos: comunión con Él, vivir en su presencia todos los días de su vida. Y si vivimos en la presencia de Dios, o dicho de otra manera, conscientes de su presencia, hermanos míos, ¿cuán conscientes vivimos de su presencia? No los domingos hasta el mediodía, sino en nuestros días de la semana y en nuestras actividades cotidianas. ¿Cuán conscientes somos de la presencia permanente de Dios, que tiene y debe favorecernos y no inquietarnos si hemos rendido la vida a Él? Y entonces buscaremos agradarle y honrarle. De este modo podemos experimentar el gozo y la confianza que solo el Señor puede darnos en medio de toda circunstancia. Cuando vengan los días malos, dice el salmista en el versículo 5, Él me esconderá en su santuario, me ocultará en lo más recóndito de su templo, me pondrá en lo alto de una roca, como hemos cantado hace un momento. Ante los enemigos que me rodean me hará levantar la cabeza, y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría, y allí cantaré salmos al Señor. Como hemos cantado, hermanos, si seguimos mundano placer, es decir, cautivos por las cosas del mundo, eso que vislumbran nuestros ojos, viviendo de espaldas a Dios, no podremos probar sus delicias. ¿Lo hemos cantado? ¿Y hemos sido conscientes de lo que estamos cantando?
Calvino, y creo que lo toma de San Agustín, dijo que el que canta ora 2 veces. Muchas veces la religiosidad no es más que un intento, hermano, interesado por conseguir el favor de Dios, pero no la verdadera rendición de la vida a Él. Las bendiciones de Dios vienen para quien ha hecho de Él su luz. El Señor es luz. ¿Podemos decirlo? El Señor es luz. Amén. Por eso, hermanos, fue que dedicamos un sermón a los primeros versos de este salmo, porque si el Señor no es nuestro Señor, si Dios no es nuestro Dios, nuestra luz, nada de lo que sigue tiene sentido. Este salmo no sería más que simple poesía, poesía hebrea, bella, ¿no? Y a veces extraña y difícil de comprender, pero es revelación de Dios y realidad para lo que han rendido su vida a Él. Porque Dios es mi luz, porque Dios es mi salvación y porque Dios es mi fortaleza. Es posible vivir sin temor, vencerlo. Es posible experimentar el gozo, sabiendo que estamos en sus manos y que no nos desampara. Él es fiel. Este pasaje muestra la promesa de Dios para quienes confían en Él, que no es librarnos de los problemas. Lo hemos dicho tantas veces aquí y personalmente me lo tengo que repetir todo el tiempo. Pero sí librarnos en medio de los problemas y hacer incluso de estas situaciones ocasión de bendición para nosotros y hacernos bendición para otros. A veces nos hemos querido acercar a una persona para consolarla por la circunstancia que afronta y terminamos siendo nosotros los consolados y edificados. Y sé, hermanos míos, lo duro que golpean las tormentas, que hicieron temblar de miedo a los discípulos que compartían la barca con el Señor. Lo duro que golpean la tribulación y la angustia. Sé perfectamente que a veces en la vida en que nos sentiremos abatidos e incluso abandonados, pero es entonces cuando más necesitamos, hermanos míos, revisar nuestra comunión con el Señor, la cual ha sido restaurada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que vamos a recordar hoy en la celebración de la cena. El versículo 7 con el que nosotros vamos a iniciar esta segunda parte muestra el clamor del salmista, quien eleva su súplica. Miren ustedes de qué manera. Señor, escúchame cuando a ti me dirija. Ten compasión de mí y respóndeme. Es un clamor casi desesperado. Pero nuestro Dios, que es bueno, es un Dios que oye nuestro clamor y que responde a él. Miren el versículo 8. A mi corazón le pides, buscar tu rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. ¿Se han dado cuenta que este versículo 8 es una respuesta a la oración expresada en el versículo 7? Es una respuesta del Señor. Otras traducciones, por ejemplo, Nueva Traducción Viviente, dice: mi corazón te ha oído decir. Pues es lindo mirar otras traducciones también. Mi corazón te ha oído decir: ven y conversa conmigo. El Señor está oyendo ese clamor y está respondiendo ese clamor. Y mi corazón responde, dice esta versión: aquí vengo, Señor. Eso que aprieta nuestro corazón y nos lleva a hincarnos, queridos hermanos, es Dios mismo respondiendo nuestro clamor. Mientras la respuesta del Señor lo que nos dice es: búscame, yo soy quien tú necesitas. Más que todo lo demás, pues lo demás viene por añadidura. David, el salmista, afrontó también, hermanos, situaciones en la vida como la que nosotros hemos afrontado o podemos afrontar.
Situaciones en las que podemos sentirnos abandonados, superados por las circunstancias que parecen pasarnos por encima. Y es entonces cuando clamamos a Dios, deseando ser escuchado. Muchas veces sentimos que no somos escuchados e podemos experimentar un estado de abandono. Pero en esos momentos, hermanos, debemos tener certeza de que el Señor prometió estar con nosotros y Él es fiel a su palabra. Que hará de ese momento difícil que no podemos entender bendición y edificación para nosotros. Pues por el dolor el Señor también nos acerca a Él, queridos hermanos. Nos edifica y perfecciona como se pule el oro por el fuego. Fue Martín Lutero, a quien hemos estado recordando estas últimas semanas, quien dijo: existen 3 cosas que nos enseñan a conocer a Dios: la Biblia, la oración y el dolor. Ahora, precisemos, hermanos, que la oportunidad no es para Dios. La oportunidad es para nosotros, quienes necesitamos acercarnos al Señor para nuestra salvación y edificarnos como somos nosotros. Por eso que debemos aprender a llevar una vida más agradecida con nuestro Padre del cielo, más conscientes de su presencia, que nos bendices con cosas buenas, y aun cuando Él no quiere nuestro dolor, también nos bendice con las circunstancias que podemos vivir en dificultad. En nuestra lectura antifonal hemos visto un extracto de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Agradecido él por las muestras de amor por parte de la iglesia. Y Pablo concluye este texto que nosotros hemos tomado, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entendiendo que no es una fórmula como muchos toman para que se cumplan sus deseos y propósitos personales y a veces egoístas. Esta es una realidad para los hijos de Dios, quienes someten su vida a la voluntad de Dios, sabiendo y confiando que sea lo que tengamos que vivir, somos más que vencedores en Cristo. ¿Amén? Y al igual que David, los momentos duros nos llevan a mirar al cielo, nos llevan a doblar rodillas y a clamar al Dios que oye, nos enseñan a buscar su guía. Eso que olvidamos, hermanos, con tanta facilidad cuando toda la vida camina como nosotros queremos. Nos enseña a buscar su auxilio, nos enseña a depender de Él en todo momento. A clamar, pero sobre todo a oír y obedecer su voluntad. Porque la respuesta siempre llega, no de la forma como nosotros esperamos necesariamente, queridos hermanos. Pero Dios responde nuestro clamor según nuestra real necesidad, que solo Él la conoce. Y tal cual nos ha venido revelando este salmo desde los primeros versículos, lo que verdaderamente necesitamos es al Señor. A mi corazón le pides buscar tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Quizás podríamos esperar una respuesta distinta, hermanos, algo más concreto, que responda más directamente a nuestro problema, eso que nos angustia, eso que nos quita el sueño, ese milagro de sanación por el que hemos estado pidiendo, ese empleo que tanta falta nos hace, no sé. Pero el Señor lo que nos ofrece primero y antes que todo es lo que verdaderamente necesitamos: comunión con Él, confiar en Él, depender de Él. No hay nada más que realmente podamos necesitar. Detengámonos un momento en este versículo 8 para precisar a quién nos lleva. Cuando se nos habla de buscar el rostro del Señor, ¿a quién nos lleva? ¿En quién hemos visto a Dios? ¿No fue acaso Jesús quien dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre? Todo el Salmo nos lleva a Cristo, hermanos míos. De hecho, nosotros tenemos una enorme ventaja frente a David. Tenemos todo el Antiguo Testamento, tenemos a Jesucristo.
La revelación completa, total, final. La palabra encarnada de quien la Biblia, la palabra escrita, da testimonio de manera fehaciente, fidedigna. Que a la luz de Jesucristo podemos ver cómo este salmo, todo el salmo, nos dirige hacia su persona, nos lleva a Él, tal como el Señor les dijo a los judíos: ustedes escudriñan las Escrituras, ¿recuerdan? Capítulo 5 de Juan. Porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesús, entonces, es la respuesta de Dios a nuestro clamor. Jesús, pon tu mirada en Cristo, fija tu mirada en Él. Es la respuesta del Señor. Jesús, quien nos devuelve la comunión con el Padre, la pertenencia y dependencia del Señor. Y si aprendemos a depender únicamente del Señor, entonces vemos su rostro, hermanos, y lo veremos. Mas dice la palabra: Dios oculta su rostro de aquellos que lo rechazan. Podrían, versículo 10, podrían mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. A ver, hermanos, ¿qué ven ustedes que grafica este verso? ¿Qué situación humana muestra este versículo? Yo personalmente veo un hombre en una situación similar a la que se encontraría un niño que ha sido abandonado por ambos padres y que por lo tanto se encuentra en total desamparo, en la indefensión absoluta. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que esta es la realidad de muchos niños, particularmente en nuestro país, realidad a la que no deberíamos ser indiferentes. Este solo versículo entonces nos muestra en qué mundo vivimos. Nos muestra los peligros, las situaciones más extremas a las que todos podemos estar expuestos. Pero al mismo tiempo nos muestra que el Señor no es indiferente a esta situación. Él no va a mirar hacia otro lado. Tampoco se quedará mirando, sino que viene por nosotros, se inclina hasta nosotros. Viene a nuestro rescate. Como viene ahora, hermanos, que celebraremos la Santa Cena, recordando su muerte vicaria y redentora en aquella cruz del Calvario. De todos los que nos encontramos aquí y los que están también siguiéndonos por las redes sociales, no podemos saber con certeza y totalmente quiénes o qué aflicciones podamos estar experimentando. Pero lo que sí sabemos y podemos decir con certeza, por la palabra de Dios, y nuestro parecer, es que el Señor no nos deja en el desamparo. El Señor nos recogerá. ¿Amén? Por duro que sea el momento, si hemos puesto la vida bajo su señorío, podemos confiar en la palabra del Señor. Amén. Pero no acaba aquí. Ven que David quiere aún un poco más. Él quiere conocer más y mejor a su Señor, hermanos. Y esto, hermanos, siempre es producto del amor. ¿Cuánto arde nuestro corazón por querer conocer más y mejor del Señor? ¿Realmente le satisface esta bendición que tenemos ahora de reunirnos los domingos? Es una bendición, un privilegio, pero ¿realmente le satisface? ¿Es suficiente? ¿Hay sed? ¿Hay hambre de justicia? Es decir, por Cristo. Porque cuanto más conocemos, más amamos. Y cuanto más amamos, más deseamos conocer. Es lo que sucede cuando guardamos nuestra relación con el Señor. El saber que es amado, protegido por Dios, impulsa al salmista a buscar su crecimiento en la gracia y en el conocimiento de su Señor. Quiere conocerle más.
y quiere agradarle más. Por eso el Señor nos invita a su cena. Nos invita a su cena para renovar nuestra pertenencia a Él, nuestra dependencia a Él, para que no solo podamos oír, sino ver su amor en estos símbolos que representan su cuerpo molido y su sangre derramada por nuestros pecados. David no quiere vivir más en el error, ¿se han dado cuenta? No quiere ir fallando por la vida una y otra vez, flaqueando. Sé que tengo un Dios que me rescata de los hoyos profundos en los que caigo, hermanos, pero no quiero seguir siendo el necio que se empeña en caer una y otra vez. Por eso el salmista busca la guía de Dios, sabe que es su luz, y la luz alumbrará su camino para no seguir tropezando. Por eso anhela que lo alumbre. Miren el versículo 11, por causa de mis adversarios, enséñame, Señor, tu camino, y llévame por el camino recto. A mí me llaman la atención estas palabras. Por causa de mis adversarios. Y uno se pregunta, ¿y quiénes son sus adversarios? ¿Y cómo los desvían del camino? Sí, hay cosas en la vida que nos angustian y nos distraen y nos llevan a pensar en cualquier otra cosa y no en Dios. Pero uno piensa también en el adversario de Dios, que es enemigo de los creyentes y que anda, como dice Pedro, como león rugiente, siempre al acecho, buscando cómo y a quién devorar. Pero a veces, hermanos, nosotros mismos nos convertimos en nuestro peor adversario. No olvidemos las fuentes de la tentación. 3 son: el adversario, el diablo, el mundo y todo ese sistema de pecado que se impone, pero también nuestra propia naturaleza, es decir, el propio hombre, el hombre mismo, nosotros mismos. Por eso necesitamos del Señor para ser enseñados. Nos enseñe su camino, el camino recto, el camino eterno, como dice el salmista en el Salmo 139, que nosotros conocemos bien, ¿verdad? Que recordamos bien porque lo estudiamos en nuestra primera sesión de nuestro curso de iniciación cristiana. No creo que alguien que pasó por iniciación cristiana pueda haber olvidado el Salmo 139, que nos dice, llévame por el camino eterno. Y cuando hacemos ese estudio, para los que lo van a replicar, lo estén replicando, nunca se olviden, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A qué pasaje del Nuevo Testamento nos vamos? Cuando llegamos a llévame por el camino eterno, ¿a qué pasaje nos vamos? Juan 14, 6. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿A quién iremos, Señor? Dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿Qué camino vamos a tomar? ¿Quién es el camino? ¿Es una dirección o una persona? ¿A quiénes iremos, hermanos míos? Miren todo lo que nos revela este salmo. Cristo es mi luz. Cristo es mi salvación. Cristo es mi fortaleza. Cristo es el camino, la verdad, la vida. Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no soy nada, sin Cristo estábamos muertos en medio de las tinieblas. Yo estoy seguro, dice ya el versículo 13, que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Yo estoy seguro que he de ver tu bondad, tu gloria, tu manifestación. Hermano mío, ¿usted está seguro? A mí no es la persona a quien tiene que responderle. ¿Usted está seguro? ¿Cómo es que el salmista llega a tal seguridad? Porque rindió su vida al Señor. No anduvo así de coqueteo. Un poquito sí, un poquito no.
No hay tibieza en nuestra relación con el Señor. O somos del Señor, o no. Es lo que la Biblia enseña. El primer verso de este salmo es una declaración de fe. El Señor es mi luz. Ya está. El Señor es mi salvación. ¿A quién podría yo temer? David era un creyente. Y este salmo fue escrito por inspiración de Dios para que los creyentes podamos experimentar y vivir lo que este salmo nos dice. Por eso está seguro, porque pertenece al mundo de los vivos, no al mundo de los muertos. Porque el Señor es su luz, su salvación. Puede tener seguridad plena que verá la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. No todo se acaba aquí. Si el Señor Jesucristo es nuestra luz y nuestra salvación, veremos su bondad en la tierra de los vivientes, hermanos míos. Porque el que cree en el Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ven? ¿Se han dado cuenta que en todo el Salmo el salmista habla con Dios? Está hablando con Dios, ¿verdad? ¿A quién está refiriéndose? ¿A quién está clamando? A Dios. Incluso le recuerda sus promesas. A Dios. Entonces este salmo es una oración. A Dios. Al mismo tiempo que expresa su fe en Él, en un Dios a quien conoce, a quien se ha rendido, de quien depende absolutamente. Pero ahora fíjense, hermanos, que de pronto, ya llegando al final del Salmo, cuando llegamos a los últimos versículos, el salmista como que cambia la dirección y se dirige a alguien más para decirnos, espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Se interpreta también como si el salmista se habla a sí mismo, ¿no? Algunas otras versiones así lo traducen. Tú conoces a tu Dios, fuerte, poderoso, fiel, justo, misericordioso. Espera en Él, espera en Él. Se está hablando a sí mismo, sí. Pero creo, hermanos, también que debemos prestar atención a estas palabras porque también son para nosotros. Espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento, sí. Espera en el Señor. La Reina Valera 60 dice, esfuérzate. Otras traducciones dice, sé valiente, levántate. Bueno, pues, queridos hermanos y hermanas, seamos valientes. La vida no es fácil. El Señor Jesús también debió afrontar sus propias tormentas. Él puede compadecerse de nuestras flaquezas, dice el autor de Hebreos, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y Él ahora está con nosotros, viene ahora. Así que, hermanos míos, no nos quedemos allí sentados en la comodidad de nuestras, de donde quiera que nos encontremos, los que estamos aquí y donde quiera que se encuentren los que nos siguen también. Infunda en tu corazón ánimo y aliento. Hagamos lo que nos toca hacer. Que lo que está fuera de nuestro alcance, lo que ya no está en nuestras manos, está bajo el dominio del Dios soberano. Espera en el Señor, ¿sí? Espera en el Señor. ¿Qué pasó después con el salmista, hermanos míos? No sabemos, al menos no sobre esta circunstancia particular. ¿Cómo resultó las cosas después de las amenazas que estaba sufriendo? ¿Hay algún final feliz allí? Como nosotros lo podríamos esperar, como terminaría una película, algunas veces cristianas, que siempre tienen un final feliz. Bueno, lo sabemos. El Salmo no nos muestra un final feliz. No en esos términos, en donde se acaban los problemas, en donde se suman las amenazas, en donde no existan más peligros. No, no, no. Ustedes encuentran eso porque yo no. Si lo encuentran, por favor, de verdad que les pediría que me lo hagan ver.
No encuentro en el Salmo un final de ese modo. El Salmo de pronto llega a su fin, pero no nos dice que la situación del peligro haya terminado. No nos dice que la dificultad haya pasado. Más bien el Salmo acaba en medio de esa situación, dándonos aliento. Y sé, hermanos, que para muchos de nosotros la vida puede mostrarse como una lucha constante que parece nunca acabar. Bueno, al parecer el salmista podría haber experimentado esto mismo. El Salmo no culmina con la solución concreta a los problemas, cualesquiera que puedan ser. El Salmo termina con la esperanza y con la seguridad de que el amor y el poder de Dios están por encima de todas las tribulaciones. ¿Amén? Aquí vemos la experiencia real de un hombre que pasaba por momentos difíciles. En medio de ellas encuentra su refugio en el Señor. A veces necesitamos entender, hermanos, que lo más importante, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida antes que resolver nuestros problemas. Estamos tan metidos en nuestros asuntos que descuidamos qué quiere el Señor con nosotros y de nosotros. Y hemos estado mencionando una y otra vez al salmista como el autor de este salmo, pero no olvidemos que este salmo se escribe, hermanos míos, por la obra del Espíritu Santo. En medio, sí, de la experiencia y la realidad del hombre, pero inspirado por el Espíritu de Dios. De manera que es el Salmo, es el mismo Señor, quien nos anima. Es el mismo Señor quien nos alienta. Es el mismo Señor diciéndonos, alienta tu corazón, dale ánimo a tu corazón. Es su voz clara, es su voz dulce, porque es su palabra poderosa, fidedigna, la que nos dice, espera en mí, infunde tu corazón ánimo y aliento, sí, espera en mí. Que el Señor los bendiga y los haga bendición. Padre bendito, gracias, Señor, una vez más. Gracias, Padre, porque sabemos que eres un Dios fiel. Te pedimos perdón porque somos nosotros, Señor, los pecadores, los que buscamos de otras cosas, Señor, satisfacer nuestras necesidades, o buscar resolver aquellas cosas que nos angustian, nos preocupan o nos amenazan. Te pedimos de manera particular por todas las personas que puedan estar experimentando cualquier tipo de circunstancia difícil, Señor, que puedan también tener una experiencia muy real de tu presencia, de tu amor, de tu cuidado, Señor. Podamos rendir nuestra voluntad a ti, para que seas tú el amo y Señor de nuestras vidas, para nuestra bendición y para ser de bendición también para otras personas. Te pedimos en el nombre bendito, en tu nombre, Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén.